Un gusto saludarte nuevamente desde los laboratorios de SSH Bolivia, nuestra jaula de Faraday, el canal privado Pi Media Televisión, y ahora nos encuentras en Facebook como @SSH Jaula de Faraday. Permítame leer un texto de la época de los 1800, del año 1800. Dice así: si alguien pisa por primera vez el laboratorio de Tesla y no se le encoge el corazón, es que posee un aplomo mental fuera de lo común. Esto lo escribiría el señor McGovern, escritor de la revista Pearson's Magazine de la época. ¿Okay? Este texto está en el libro que te estoy mostrando en pantalla, Nikola Tesla, el genio al que le robaron la luz, de la matemática norteamericana Margaret Cheney. Me encantaría que leas este libro porque profundiza en muchos aspectos la parte fundamental de la vida de Nikola Tesla, desde sus 6 años hasta su muerte. Justamente cuando escribió este texto, el señor McGovern estaba en compañía de un escritor famoso también de la época, que es Mark Twain, ¿verdad? Mark Twain fue el que escribió Tom Sawyer, escribió Huckleberry Finn, y bueno, le gustaba escribir libros sobre aventuras, y un escritor respetado de la época, por supuesto, en Estados Unidos. Se hizo muy amigo de Nikola Tesla, y este señor fue parte de un experimento de Nikola Tesla, y se volvió un cable eléctrico humano, es decir, que Nikola Tesla le metió corriente alterna, pasó corriente alterna por el cuerpo de Mark Twain. Sin embargo, no le pasó nada, ¿no? Simplemente sintió ciertos cosquilleos y cierto mareo. Sin embargo, hay ciertas corrientes alternas que no te matan. Esto debido a las frecuencias que se utilizan en corriente alterna. A muy altas frecuencias la corriente alterna no es peligrosa. Esto lo vamos a ver en otro video. Bueno, todos sabemos la relación que tuvo Thomas Alva Edison con Nikola Tesla. Finalmente Nikola Tesla gana la guerra de corrientes de la mano de Westinghouse. Westinghouse fue un inventor que tuvo fuerte capital porque inventó una especie de freno hidráulico para los trenes de la época. Entonces reunió capital y así también pudo costear pues algunos inventos tecnológicos de la época. Dentro de eso estaba metido pues Nikola Tesla. Nikola Tesla consiguió plata de Westinghouse y lograron hacer el generador eléctrico de la época. Y así se ganaron diferentes tipos de proyectos, ¿verdad? Uno de ellos, los de las cataratas del Niágara. Entonces, Westinghouse finalmente rompe el contrato con Nikola Tesla por temas más que todo de conveniencia para Westinghouse. Tenía que pagarle $2.5 por cada caballo de fuerza que iba a consumir de energía eléctrica en Estados Unidos. Y obviamente la demanda era altísima. Imagínense, Nikola Tesla se hubiera vuelto prácticamente millonario. Sin embargo, Westinghouse rescinde contrato con Nikola Tesla, le explica los motivos y Nikola Tesla pues acepta y finalmente rompe el contrato con Westinghouse, haciendo ese fue el peor negocio de su vida. Ese negocio pues nunca debió haberlo hecho Nikola Tesla porque perdió obviamente muchísimo dinero. Sin embargo, se quedó con la plata de las patentes, ¿no? Westinghouse le pagó las patentes y finalmente se quedó con ese capital que fue distribuyendo en diferentes proyectos. También vivió, por ejemplo, en un hotel de lujo, el Astor de la época. Entonces, y ahí conoció a mucha gente empresarial de muchísimo dinero. ¿Okay? En uno de esos proyectos y demostraciones que realizaba, como la que te conté con Mark Twain, Nikola Tesla pensó en la transmisión de energía. Entonces él quería transmitir energía eléctrica en forma inalámbrica, es decir, no utilizar los alambres de la época, ¿verdad? El cobre, que estaba muy de moda. Entonces quería hacer transmisiones inalámbricas, devastando también de esa forma indirectamente los tubos que hacía, las bombillas que hacía Thomas Alva Edison, ¿verdad? Me parece que fue más
una idea contra Thomas Alva Edison. Entonces presentó a la luz los famosos los tubos fluorescentes que se prendían sin necesidad de cables, ¿es cierto? Haciendo sus famosas bobinas de Tesla. ¿Okay? Entonces a estos tubos fluorescentes les llamaron luces frías, ¿no? Y hasta ahora tenemos el denominativo de luz fría, sin embargo es más por la temperatura ahora, ¿ya? El caso es que Thomas Alva Edison esto vio también como un tema de competitividad, y pues hizo una cadena, se siguió peleando con Nikola Tesla hasta el final de sus días, ¿verdad? Pero Nikola Tesla tuvo cierto resentimiento contra Alva Edison. Entonces, hablando un poco sobre las bobinas de Tesla, que fue de donde partió este tema de la transmisión inalámbrica, ahora hay una materia que se especula mucho y se hace mucha investigación al respecto. Se retomó el tema de la transmisión inalámbrica y se llama WPT o PWT, que es transmisión inalámbrica de potencia, ¿verdad? Entonces, lastimosamente los proyectos de Nikola Tesla no llegaron más allá, porque el que frustró prácticamente la transmisión inalámbrica fue Guillermo Marconi, ¿sí? El italiano, que obviamente pudo hacer una transmisión inalámbrica a gran kilometraje. En otro momento hablaremos de eso. Y pues prácticamente ya los inversionistas no quisieron invertir en los proyectos de Nikola Tesla sobre la transmisión inalámbrica. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la bobina de Tesla para que tú puedas realizarla. ¿Me acompañas? Por favor, para realizar este proyecto necesito que veas un anterior video que le hemos puesto el nombre de cargador de batería inalámbrica o PWT. Sí, por favor, necesito que veas ese video de cargador de baterías para que se entienda bien, porque está explicado ya la primera parte y no quiero redundar. Entonces voy a primero quiero transmitir esto. Hemos dicho que vamos a transmitir en el anterior video, por ejemplo, hemos hecho una transmisión. Es lo mismo la bobina de Tesla. Es lo mismo. Vamos a transmitir mediante una bobina, porque esta bobina genera campos electromagnéticos, campos magnéticos por la corriente que va a pasar, y se genera un campo eléctrico por la diferencia de potencial. Vamos a conectar esto aquí, y aquí hemos dicho que se cierra el circuito, ¿verdad? Si colocamos dos tierras, esto lo hemos visto en el anterior video, puedes verlo como referencia. Muy bien, genero aquí un campo magnético porque estoy colocando una corriente, pero este circuito no se cierra porque no está activado mi transistor, es decir, no se satura. Para esto, la anterior vez le hicimos saturar con otra bobina, ahora lo voy a hacer saturar con una resistencia. Vamos a colocar así. ¿Listo? Entonces va a caer un voltaje aquí, esto se va a saturar. ¿Listo? Y para que aquí esta parte entre en cero y vuelva a entrar en corte mi transistor y esto oscile, no se olviden que esto es un oscilador que oscila a cierta frecuencia, esto lo vas a ver seguramente en tus clases de osciladores. Para que esto tiene que recibir un voltaje aquí para que esto entre en corte. Ahorita está en saturación. Si hacemos correr, miren, está en saturación, ¿no? Está pasando corriente por acá. Ahora, si yo quiero cortar esto, necesito obviamente que aquí mi voltaje sea cero. Esto lo logro con otra bobina. Y esta bobina es mi bobina receptora. Eso lo habíamos dicho también en el otro video. Esta recibe, ¿sí? Recibe el campo magnético generado por esta bobina, la recibe esta otra que es mi receptora. Y hemos dicho que me cambia la corriente. Y esta corriente la vamos a meter a nuestro transistor. Quiero transmitir este voltaje. Quiero transmitir ese voltaje. Nuevamente, este voltaje lo quiero transmitir a esta parte que es el receptor. ¿Listo? Todo esto va a ser mi transmisor, que es prácticamente un oscilador, gracias a este transistor. Para oscilar, este transistor tiene que abrirse y cerrarse. ¿Listo? Voy a generar corriente por acá. Va a pasar por acá. Y va a pasar por acá, por la bobina. Sin embargo, no cierro el circuito porque mi transistor está
abierto, ¿sí? Está en corte. Para que mi transistor no esté en corte, tiene que generarse una corriente por acá, por la base. ¿Listo? Y esto es gracias a esta resistencia, ¿verdad? La corriente va a pasar por aquí, también parte de la corriente, y va a pasar a la base del transistor. Mi transistor se cierra y me deja pasar corriente, cerrando así el circuito. Esa corriente me genera un campo electromagnético, un campo magnético que tiene que transmitirse. Se tiene que transmitir. Y lo va a recibir, en este caso, esta bobina. Esta bobina de aquí es mi bobina receptora. Muy bien. Esta bobina receptora, cuando recibe este campo magnético, me va a generar una corriente. Y esta corriente va a entrar hacia la base del transistor, colocándolo en cero. Cuando se coloque en cero el transistor, deja de haber corriente aquí y ya no existe el campo magnético en esta bobina. ¿Okay? Entonces, va a generar, hemos dicho, una oscilación de este tipo, ¿no? Primero va a haber campos magnéticos, después no, y luego sí, y así sucesivamente. Entonces esto se convierte en un oscilador básico. Este es mi transmisor, nuevamente repito, este es mi transmisor, y este es mi receptor. Y esto es lo que quiero transmitir. ¿Listo? Básicamente eso es una bobina de Tesla. Cuando yo aumento aquí el número de espiras, aumento mi voltaje. ¿Listo? Si tengo más espiras aquí, voy a tener más voltaje. Si aquí tengo 1 voltio, aquí puedo tener 100, 1000, 2000 voltios, dependiendo simplemente de mi número de espiras. Por eso es que en la bobina de Tesla vamos a colocar 2 espiras o 3 máximo. Y aquí vamos a colocar unas 500 espiras. ¿Listo? Bueno, acá está mi circuito dibujado en Every Circuit, en el simulador. Every Circuit, ¿no? Le puedes usar cualquiera. Miren, he usado un transformador. Ya, ahí está mi transistor, aquí está mi otra resistencia. Y esta resistencia le he puesto para que asuma que esta bobina tiene una resistencia interna, esta de acá. Tiene una resistencia interna, entonces esta es la resistencia de la bobina. Ya, le he puesto 200 ohmios. Entonces, noten que la punta de mi segunda bobina de Tesla, la grande, debería estar al aire, ¿verdad? En realidad en la práctica va a estar al aire, porque no necesitamos cerrar circuito. Sí, en este caso sí necesitamos cerrar circuito. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando con un transformador y hemos dicho que no tiene connotaciones de campo magnético como tal, o sea, no trabajo con campos magnéticos, entonces voy a tener que cerrar circuito, solo en la simulación. En la práctica real no. Entonces la voy a poner a tierra. ¿Listo? Y queremos ver cuánto fluctúa. En el caso de las bobinas, no te olvides que las corrientes. Entonces puedo colocar acá un amperímetro y ver si existe oscilación. ¿Ok? Y puedo colocar también un voltímetro. Vamos a observar los dos casos. Voy a colocar un amperímetro acá. ¿Ok? Y a ver, veamos primero el amperímetro, ¿sí? Veamos el amperímetro, voy a hacer correr. Ahí tienes el circuito. Veamos si pasa algo. Ahí está. Ahí está, miren cómo oscila la corriente, ¿sí? Switchea, ¿verdad? Es decir, conmuta o no conmuta. El transistor está quitando corriente y da corriente. Quita corriente y da corriente. Entonces, existe. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa en el caso del voltaje. Vamos a colocar voltaje ahí. Y ahí está el voltaje. Miren cómo está oscilando igual, con las corrientes. ¿Listo? Ahí está el voltaje. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, me está marcando 5.4 Hz. A ver si te la notas. 5.4 Hz. ¿Ya? No sé si logras ver acá. Tratemos de indagar esto si se puede hacer de forma teórica. Entonces, para averiguar si nosotros podemos utilizar algún cálculo matemático para la frecuencia, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar nuestras ecuaciones. Okay, primero tenemos que encontrar la tau. Tenemos que encontrar la tau.
nosotros sabemos por análisis de circuitos que la tau T, es igual en un circuito LR, porque hemos dicho que la frecuencia se va a determinar con esta resistencia interna de la bobina y con el mismo valor de la propia bobina. Entonces sería L sobre R. La tau es L sobre R. Entonces, ¿cuánto sería L sobre R? En nuestro caso, la tau sería igual a L. En mi circuito, mi bobina es 10 henrios. 10 henrios. Colocaremos L en mi circuito va a ser igual a 10 henrios. Perdón, H mayúscula. Y la resistencia es igual a 200 ohmios que le hemos puesto, ¿verdad? Entonces mi tau, la tau, va a ser igual a 10 dividido entre 200. Esto hace un total de 0,05. 0,05. Ya tengo mi tau. Ahora, digo que la frecuencia es igual, la frecuencia va a ser igual a 1 dividido entre 4 veces mi tau. ¿Ok? Entre 4 veces mi tau. Entonces, ¿cómo sería acá? Sería 1 dividido entre 4 veces mi tau, 0,05. ¿Cuánto da eso como resultado? 1 dividido entre 4 por 0,05 da 5 Hz. 5 Hz. ¿Vieron? Y es la frecuencia que nos está dando el simulador. Puedes hacer una práctica para que tú practiques realizar el cálculo de la frecuencia cambiando la resistencia, o mejor el valor de la inductancia a el valor de la inductancia, póngale 5 henrios. 5 henrios y pondremos hacia arriba, ¿qué les parece? 20 henrios. 20 henrios. Hagan esa práctica ustedes. Te lo dejo para que tú lo puedas desarrollar. ¿Ok? Volviendo a nuestro primer circuito, sabemos que se va a generar entonces un campo magnético acá, ¿verdad? Sabemos que se va a generar un campo electromagnético. Entonces, si yo acerco un foco, este foco se va a prender. Se va a prender, ¿sí? Se prende. Nota la cercanía que tiene que tener el foco hacia los campos magnéticos de la bobina. Sin embargo, la idea de Tesla era ir más allá, ¿no? Tratar de transmitir energía eléctrica hacia el rincón del mundo, es decir, utilizar la misma Tierra incluso. Sin embargo, quiero pensar que la idea era justamente transmitir por una especie de transmisión electromagnética como se realiza ahora, que bueno, en su tiempo lo pudo realizar Guillermo Marconi, ¿no? Eso lo vamos a ver en otro video. ¿Cómo puedo medir el campo magnético generado? Hagamos la prueba con una aplicación de celular para poder medir los campos magnéticos que se generan. Listo, te voy a enseñar cómo. Hay una pequeña aclaración, ¿no? Si yo coloco, notas que en las bobinas de Tesla colocan siempre una especie de pelotita ahí. Es un concentrador de energía, ¿sí? Es un concentrador de energía. En realidad lo que concentra es carga eléctrica. Aquí se concentra carga eléctrica. Entonces, si tú acercas algún objeto metálico acá, en la bolita que está acá arriba, entonces obviamente se genera una chispa. ¿Sí? Se genera una chispa. Se generan chispitas hacia el elemento metálico. Muy similar a los experimentos de Van der Graaf, ¿sí? Es un acumulador de carga. Mira, descárgate esta aplicación.
muy interesante, tiene buenas referencias. Dice detector de campo, ¿no? Así que lo leí, parece un buen programa, ¿ok? Para hacer nuestros experimentos. Entonces, descárgate esto y vemos cómo podemos utilizar. Ok, estás viendo en pantallas el magnetómetro, ya está marcándonos algunos datos, tal vez el medio ambiente. Miren, aquí tengo, no sé si logras ver, aquí tengo mi bobina, esta es mi fuente, estoy alimentando a una bobina que me he hecho justamente del anterior video, ¿verdad? Eh, de la carga inalámbrica, ¿no? Del cargador inalámbrico. Esta es la bobinita. Vamos a ver si emite un campo magnético. Lo voy a acercar a mi teléfono y vamos a ver si me marca algo. A ver, alejo. Ahí está, me está marcando, ¿no? Puedes ver al lado derecho de tu pantalla, bien al lado derecho, mira. Ahí me está generando un campo magnético. ¿Sí? Ahí está bajando. Otra vez voy a... ¿ves? Vuelve a subir. Se genera un campo magnético, ¿no? Según la lectura que ves ahí dice 26 microteslas, ¿no? Y cuando retiro mi celular llega a 17 a 15, 16 microteslas, ¿sí? 15, 16. Y voy y sube a 28, 26, mira. Es decir, te está empezando a marcar señales cuadradas, ¿verdad? Señales rectangulares. A ver, retiro de nuevo. Listo, vuelve a bajar a 16, 17. Vuelvo a colocar 27, 28 microteslas. Ese es el campo magnético. Sí, está mide en microteslas y también en Gauss. Es interesante este software. Voy a acercar a mi computadora. A ver, lo alejo nuevamente. Lo voy a acercar a mi computadora. Mira, empieza a subir. ¿Lo notaste? Y es por el campo magnético que genera mi computadora. Es altísimo, ¿verdad? Grande. Ok. Vamos a hacer otro más. A ver. No sé si logras ver acá. Te voy a mostrar. Ahí está mi teléfono. Tuve la pantalla. Voy a acercar un imán, miren. Vamos a ver cuánto mide. Mide 2241. Sí, microteslas. Ok. Juega con este software, ¿sí? Haz algunas pruebas al respecto.
Nikola Tesla nos dejó un gran legado, el tema de la transmisión inalámbrica y también, por supuesto, la generación de corriente alterna, que serían los dos grandes fuertes de Nikola Tesla. Sin embargo, hizo otros inventos más de 200 patentes que dejó Nikola Tesla a la humanidad. Sin embargo, hubieron partes también metidas en medio de la locura. Por ejemplo, dijo que estaba empezando a recibir señales de Marte. O empezó a decir también de que el futuro de la mensajería podrían ser las palomas, o que iba a haber una comunicación directa con las palomas. Por eso es que tuvo también relación oculta con el gobierno de Estados Unidos, y se confiscaron todos sus escritos y todos sus textos con relación a eso. Entonces él decía prácticamente que se podía comunicar, o íbamos a comunicarnos con las palomas directamente, que podíamos conversar con ellas, que también recibía información de Marte. Bueno, eso fue en la última etapa de la vida de este grandioso ingeniero Nikola Tesla. Espero que te haya servido toda esta información. Profundiza y saca siempre tus propias conclusiones. Un abrazo.